Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Acá estoy, acá estoy. Me estaba preparando un mate té y me fui a buscar la camperita porque me agarró mucho frío y aproveché, me puse una musiquita de fondo em, y les cuento que como tenía varios comentarios sobre el miedo, muchas cosas se repetían. eh, entonces dije, bueno, lo voy a pasar por escrito. Y se me empezó a ocurrir como contestándoles eh, por escrito. Entonces preparé todo y lo dejé escrito, dejé todo escrito. Así que les voy a leer lo que escribí. Le digo que lo escribí como hablo, o sea, taca, 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 taca. Eh, Así que bueno, considerando que es la hora ya de cenar, descansar, eh, van a notar que tengo la voz un poco cansada. Hola, hola. Ay, qué lindo, se fueron uniendo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ahí he contestado un par de cositas sobre el miedo, pero les voy a contar. Yo tengo un Word hecho acá. No lo guardé, tendré que guardarlo por las dudas. Bueno, a ver. También para organizarme, vieron que sirve un montón tener por escrito, porque para hablar del miedo, cuando hablamos de emociones, siempre podemos decir un montón de cosas. Este, Liri Pacha envió una solicitud para estar en tu video en vivo. Se les escapa. Bueno, eh, me anoté esto, me apunté lo siguiente, porque me parece súper importante y es algo que... Hola, hola, con mates también. Oh, y siempre estás haciendo un pan, qué rico. Con el hambre con la hambruna que tengo, mirá, hablarme ahora de pancito. Ay, lo quedaría por un tostadito. Bueno, em, les voy a aclarar como una aclaración que por ahí no he hecho hasta el momento. em, y me interesa que quede. Que todo lo que vayamos a ver, ¿sí? Todo lo que vayamos a entender sobre el miedo o cualquier otra cosa que veamos en otros vivos más adelante o los que ya pasaron, entender que esto no es un diagnóstico, que tampoco es para que te autodiagnostiques, que para eso siempre busques, siempre una ayuda profesional, una ayuda en un profesional de la salud, que este vivo, como cualquier otro, no reemplaza ninguna sesión de terapia psicológica, no reemplaza la terapia. Puede ayudar a despertarte, a alumbrarte eso que está ahí, te puede enseñar a conocerte, a vivir mejor, a convivir con los demás, a vivir con más amor, te puede enseñar a verte, a analizarte, a descubrirte, pero jamás reemplaza una terapia con un profesional. Lo mismo con cualquier cosa que ven en internet. Yo por ahí me aparecen cosas y digo, cualquiera se habilita a decir cualquier cosa, porque está lo de la inteligencia artificial que responde cualquier pregunta y cualquiera hace un reel, cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, esto llévenselo para sus vidas. Nada va a reemplazar un diagnóstico. Entonces, también no se autodiagnostiquen, porque alguien por ahí en un mensajito me dijo, ay, tengo esto, tengo el otro, y es como, está bueno que te vayas conociendo, pero el autodiagnóstico, estás de vacaciones. O sea, esta cara con este filtro, ¿vos te parece que estoy de vacaciones? Oh, no, necesito unas vacaciones, tía. Bueno, vamos a hablar de miedo. Vamos a hablar del miedo. Ay, ahora sí me volvió el alma al cuerpo. Lo que necesitaba, algo calentito.
Bien, para hablar de miedo, van a ver que yo estoy así porque estoy viendo la pantalla, ¿sí? Y de medicamentos ni hablar. No, por favor, no, porque ya me imagino todos a la farmacia. Igual hoy no voy a hablar de nada de medicamentos. He nombrado cuando hablé de la ansiedad, pero bueno, igual no te pueden vender medicación farmacológica sin una receta, pero hay quienes lo hacen. Bueno, vamos con el miedo, vamos con el miedo. Bien, lo quería hacer con un micrófono, pero no estaba cargadito, así que van a tener que ver mi cara. La idea era hacer algo diferente. ¿Vieron cómo me gusta a mí siempre hacer algo diferente? Bueno, ya somos varios, así que arrancamos. Para hablar de miedo, debemos hablar de supervivencia y de peligro. El miedo es una emoción encargada de mantenernos con vida. Se trata de un poderoso instinto que nos mantiene lejos de situaciones peligrosas y lo hace con muchas cosas, desencadenando una serie de reacciones que nos hacen actuar sin que nos demos cuenta. Ante un estímulo hay una reacción. El estímulo genera una emoción, y en este caso el miedo, que aparece ante un peligro o la sensación de un riesgo, ante un estrés inmediato. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que es el más viejito que tenemos, el que compartimos con los animales, que regula las acciones esenciales para la supervivencia, como el comer o respirar, y el sistema límbico, que regula las emociones y las funciones de conservación del individuo. La amígdala, que es otro pedacito del cerebro, incluida en este sistema, revisa continuamente la información recibida a través de los sentidos. Una serie de cosas suceden, porque no les voy a andar contando todo el proceso, pero hay dos sustancias químicas que generan el cortisol, ¿sí? El cortisol es una hormona que ayuda a aumentar la presión sanguínea, el azúcar en sangre y suprime el sistema inmunitario. Se trata de conseguir un subidón de energía disponible en caso de tener que reaccionar ante una amenaza, ¿sí? Entonces el miedo nos quiere ayudar a sobrevivir, a supervivir ante un peligro. El miedo dice, acá hay peligro, y toda nuestra fisiología se transforma. Nos sudan las manos, sube la presión arterial, ¿sí? Bien, se dilatan las pupilas para ver mejor, ¿sí? Se puede erizar la piel. Nos preparamos para dos actos: para quedarnos quietos o para huir, ¿sí? El miedo nos puede paralizar, dejarnos inmóviles o perplejos, pero nos puede hacer huir también. Esa es, digamos, la reacción final ante esa sensación de miedo. El miedo protege tu integridad. Entonces, ¿el miedo es malo? Claro que no. El miedo en algún momento de la vida te mantuvo, de la vida de la especie, del ser humano, nos mantuvo con vida. Aprendió de los riesgos, de los olores, de los sonidos, de los movimientos. Aprendió el miedo, aprendió el cerebro. Entonces el miedo reacciona, ¿sí? Es la emoción que nos ayuda a que cuando hay un peligro podamos hacer algo, ¿sí? Nos mantiene con vida. ¿Por qué? Porque digamos que el cerebro es el encargado de mantenernos con vida. Entonces, cuando aparece el miedo hay que reaccionar. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el miedo es algo constante? Es algo que perdura, que lo sentimos muy seguidito. No es una defensa, sino que se transforma en una limitación, en algo que nos limita, que no nos permite hacer. ¿Qué esconde el miedo? Esconde la interpretación sutil que hace tu mente respecto a un hecho o acto o una cosa.
¿Por qué? Porque el miedo no es más que una reacción a un cuento que me cuento y me creo. Y me creo de crear y de creer, ¿sí? Bien, y el cuento me dice, se titula así el cuento que me creo, no vas a poder. Y ahí va, el listado de los no vas a poder. No vas a poder ser feliz, no vas a poder resolverlo, no vas a poder tener una relación sana, no vas a poder sentirte merecedor de tener eso que querés. No podés bajar de peso, no vas a poder verte bien, no vas a poder estar solo o sola, no vas a poder si dejas esa carrera, no vas a poder estudiar otra cosa, no vas a servir para eso, no vas a poder generar un cambio, no vas a poder estar bien si no es aceptado por un otro, no vas a conseguir ese trabajo. Y la realidad es que este capítulo revelador de tu novela dice, no vas a poder porque nunca te animaste. O sea que es algo nuevo. ¿Qué pasa si esos miedos se cumplen? ¿Qué tan terrible puede ser estar solo o sola? ¿Qué tan terrible puede ser que no te acepte Pepito o un grupo de amigos? ¿Qué tan terrible puede ser la muerte si no te vas a enterar? ¿Qué esconde de terrible ese miedo? Tu miedo. Ese miedo puede estar funcionando como un limitador que te lleva a la inmovilidad o al querer salir corriendo. O sea, al me quedo helado o rajo de ahí. Por ejemplo, un caso. Mujer de 47 años. ¿Vamos bien? Me voy a tomar un matecito calentito y seguimos. ¿Vamos bien? Mujer de 47 años dice, no puedo tener parejas sanas. Todos son iguales, malos, o son infieles, o tienen problemas de drogas, o no trabajan. Y yo la intervención que le hago es, ¿desde cuándo te pasa? Siempre contesta. No, a los 6 años no tenías pareja, calculo, le digo. Paciente. Ah, no. Me acuerdo que el segundo novio que tuve, a mis 23 años, era redulce, atento, laburador, estudiaba también. ¿Y qué pasó? Me aburrí, no me enganché, no estaba enamorada. A lo que yo le digo, en cambio Robertito, que era un maltratador, ese me rompió la cabeza, cómo me gustaba. Maltratador. O sea que rechazaste la única relación sana que tuviste de tus 10 o 9 novios. La paciente dice sí. O sea, raja, huye de las relaciones sanas. La próxima sesión me transmite. Me acordé de muchas cosas. He estado con otros chicos que no llegaron a ser novios porque yo no quise. Otros chicos buenos que yo no quise. ¿Y cómo eran? Buenísimos. Ese es un fiel reflejo de rajar, de huir de las relaciones sanas. ¿Miedo a qué? ¿Por qué tenés miedo a una relación sana? Entonces trabajamos el miedo a por qué no una relación sana, más que por qué sí a los maltratadores. Trabajamos sobre el miedo a lo bueno, ¿sí? Lo miedo a los buenos, a tener una relación con los buenos, porque habían indicadores de esto. Siempre no es así, digamos, no es siempre así. Elegir los tipos malos no siempre es porque tenemos miedo a los buenos, ¿ok? Puede pasar que tengamos miedo a que nuestros deseos se cumplan y por eso no se cumplen. Nos acostumbramos tanto a que nos salga todo mal
que cuando la tenemos ahí no hacemos nada. Y tu analista te dice, ¿pero no lo ves? No, no lo ves. No lo ves. Se pone ciego. El cerebro tiene la función de supervivencia. Entonces, todo lo relacionado con lo que realicé va a tener que ver con lo que realice el cerebro va a tener que ver con mantenernos a salvo. Cuando nos convertimos en madres y padres, aparecen miedos que antes no teníamos. Pasamos de ser unos kamikazes totales a ser temerosos. ¿No les pasa? ¿No les pasó? De repente tienen miedos que vos decís, yo nunca tuve miedo a ir en colectivo con mi nena. De repente yo nunca tenía miedo de andar a las 10 de la noche caminando sola. Ah, pero con la nena, con mi hija, con mi hijo. Bien, en un vínculo que es perjudicial para vos, el miedo se activa para decirte, salí de ahí, ya. Si no salís de ahí y continuás en esa relación, se genera un estado de alerta constante. Hay mucho cortisol en sangre. O sea, se genera un estrés, una ansiedad. Si el miedo se acostumbra a estar ahí siempre y vos terminás habitando el miedo y no el miedo a vos, se apodera de vos como un virus y termina contaminando tus visiones, percibiendo siempre lo malo y lo negativo que puede pasar en cada paso que das. Aquí nos podemos detener a decir que tal vez genere ataques de pánico, de ansiedad, depresión, estrés. Es sentir que estás en riesgo constante con el tan solo hecho de vivir. Tu riesgo no es a cruzar la calle, a ver una araña, a tener una pareja. Tu riesgo es a vivir. El miedo también puede ser generado por un trastorno mental, como la paranoia, con el otro está tramando algo en contra mío, está tramando hacerme daño. O también puede ser generado este miedo por pensamientos obsesivos. Eso tiene más que ver con trastornos, ¿sí? Mentales. Bien, acá voy a hacer un paréntesis y les cuento. El miedo está asociado a ciertos órganos, generalmente al riñón y al estómago, ¿sí? Entonces, cuando hay un miedo constante a perder un lugar, a perder algo, puede ser que empiecen a fallar el riñón o el estómago, dependiendo de cuál sea la conflictiva, ¿sí? Bien. Lloro, dice. Bueno, saque. Vamos, lloren conmigo. Bien. ¿Cómo elimino el miedo? El miedo a una cosa se va haciendo esa cosa. El miedo a hacer la cosa se va haciendo la cosa. El miedo a tener la cosa se va teniendo la cosa. Y así. O sea, si yo le tengo miedo, porque alguien me había preguntado, ¿y cómo elimino los miedos? Si yo le tengo miedo a tomar mate, el miedo a tomar el mate se va tomando mate. No hay que eliminar el miedo. Basta de toda la cantidad de reels y porquerías que veo. Elimina tus miedos de tu vida. No al miedo. Saquemos el miedo de tu vida. No. Analiza tu miedo. No lo saques. Lo necesitas para sobrevivir. Y por algo está ahí. Esta cuestión de la era de que no hay que sentir nada. No hay que sentir miedo, no hay que sentir enojo. No te enojes, no te angusties. Pastillita. El miedo puede enfermarte. Te baja las defensas. El miedo a enfermarte de algo puede hacer que te lleguen todos los síntomas
de aquella enfermedad o la enfermedad misma. ¿Se acuerdan del COVID? A veces el miedo aparece luego de un diagnóstico por el solo hecho de pensar por las cosas que esa enfermedad te va a causar o la muerte misma. El miedo actúa con cosas reales y con cosas imaginarias. Para el cerebro, imaginarlo y vivirlo es lo mismo. He tenido un par de pacientes en pandemia que venían y tengo COVID, me siento mal, fiebre, no sé, habían síntomas que tenían y síntomas que no. Y resulta ser que por ahí el test le daba negativo, ¿no? Entonces, de tanto miedo a enfermarse de COVID, terminaban teniendo los síntomas cuando no salían de su casa, que era, puede decir, qué raro, un resfrío. Tenían el síntoma. Cuando le decían, no tenés COVID, a la mierda los síntomas. En 3 segundos se le iba el síntoma. ¿Se entiende? Es como el miedo a tener una enfermedad puede hacer que vos tengas esa enfermedad o solamente los síntomas de la enfermedad. A raíz de un diagnóstico se puede activar un miedo que te genere otras cosas también. Todo lo referido a lo nuevo es desconocido. Si es desconocido para el cerebro, hay peligro, hay vacío, hay incertidumbre, lo que genera una alerta de peligro, de estrés, de sensación de alerta. Toda la energía está puesta en eso. Cuando tenemos un proyecto que por fin nos animamos a hacer, sacamos a la mierda los prejuicios y las creencias limitantes y vamos por nuestra meta. Cuando al fin lo logramos, hay miedo, hay cagazo. ¿Cagazo al éxito? Tal vez. Pero en realidad el miedo es por no saber, por desconocer qué hay detrás de lograr lo que tanto estaba en tu mente, en ese lugar mental que es necesario pasarlo al acto, al campo real. Entonces, aparece el miedo al éxito o el miedo a la sensación de lo que el éxito pueda generar. Es el no saber lo que es el éxito. Si vos sos exitoso, supongamos que sos cineasta, sos director de cine y dirigiste 25 películas y de las 25, 24 fueron súper exitosas, tu película número 26 la vas a hacer esperando el éxito y tal vez sin miedo. O tal vez con una ansiedad, con un miedito de a ver si va a gustar, ¿sí? Pero ya está acostumbrado al éxito. La persona que se traba o algo le sucede o le agarra como un pánico antes de lograrlo es porque desconoce cuál es ese sentimiento de éxito. ¿Se entiende? Tomando acción. Todo lo que deseo está del otro lado del miedo. Bueno, bien, porque lo que estás necesitando es cosas nuevas a tu vida. ¿Cómo llega un miedo a mí? A veces el miedo proviene de una vivencia pasada. Hay miedos irracionales, pero muy lógicos para el que los tiene. Hay miedos que vienen de experiencias pasadas de nosotros mismos, pero hay veces que los miedos de nuestros ancestros o vivencias que han tenido pueden dejar una creencia que heredamos, algo así como este caso que les voy a contar. Este caso, bueno, no tengo idea cómo lo redacté, más o menos voy. Juan, vamos a ponerle Juan, tenía el deseo, el anhelo, las ganas y la meta de tener una carpintería. Amas la carpintería. Todo lo que le pasa a Juan para que no tenga la carpintería, para que no trabaje de eso, son infinitas. Que le roban, elige mal los clientes, de repente le roban un serrucho, de repente,
no sé, alquila mal en el lugar equivocado, siempre se está alejando de las cosas que necesita para crear con la madera, ¿sí? Para ser carpintero. La acción corta con el miedo. Muy bien, Lili. Vos hiciste un taller conmigo. Bien, entonces, ¿qué había pasado? El bisabuelo de Juan murió trabajando en una carpintería serruchando una madera. El abuelo crece, el abuelo de Juan, o sea, el hijo de su bisabuelo, el abuelo crece teniéndole miedo al serrucho y le dice a su hijo que tenga cuidado. Aunque o sea, su hijo, no le cuente cómo murió su abuelo, la información empieza a correr por todo el árbol genealógico. Citación actual: Juan ama la carpintería, pero no le va bien en ese negocio. El primer año le entraron a robar, otra vez tenía clientes que no le pagaban y así iba sin suerte con eso que tanto le gustaba. La información de supervivencia es: mantenete alejado de los serruchos porque te quitan la vida. El miedo de su padre de que le pase lo mismo que a su abuelo se transfirió a Juan, que parecía que no elegía bien su lugar de trabajo o a quienes realizarle los muebles. Inconscientemente, Juan evitaba estar trabajando con el serrucho. Así es como trabaja la información inconsciente. En una creencia ancestral, el miedo y la supervivencia se unen para mantenerte a salvo. Vieron que pueden ir de muchos lugares el miedo. Una mala experiencia, como lo puede ser una relación de pareja, deja secuelas que luego tenemos miedo a volver a pasarlas. El miedo nos mantiene alejados de prosperar en una relación, precisamente para evitarnos un sufrimiento. Pero, ¿esto es así? ¿Siempre vamos a tener esa mala experiencia? ¿Sirve el miedo en estas circunstancias? Claramente no. Ahí el miedo nos limita. Si una vez te quemás con el horno no es peligroso, sino que ya sabes de qué tenés que protegerte. Eso es aprender de lo sucedido y el miedo no debería paralizarte a hacer una milanesa al horno porque una vez te quemaste. Y esto pasa mucho. No quiero estudiar porque desaprobé una vez. No quiero subirme una bici porque cuando era chica me caí. El miedo ahí, más que hacerte sobrevivir o supervivir, te está limitando a vivir. Entonces, ante una experiencia pasada, el miedo se activa para alejarte de eso que para el cerebro es peligroso. Las cosas no nos matan ni nos hacen daño. Son las experiencias con las cosas las que nos dejan con miedo. Y no la cosa en sí. No es el horno. Es tu experiencia de haber tocado el horno cuando estaba al máximo. Entonces, de ahí vos tenés que aprender a que para hacerte no te puedes quedar con la gana de hacerte una milanesa. Hacé la milanesa y trata de aprender cómo hacer para no quemarte. Ponete un repasador, ¿se entiende? Pero esta pavada la podés llevar a otros aspectos de tu vida que son un poco más fuertecitos, pero con esta misma lógica y con este mismo criterio vas a ver cómo le vas a encontrar la vuelta. Bien. Entonces las cosas no nos matan ni nos hacen daño. Son las experiencias con esas cosas las que nos dejan con miedo, no la cosa en sí. Hay miedos irracionales, por ejemplo, a las arañas, que cuando se llevan a un extremo se las llama aracnofobia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las fobias. Las fobias son miedos extremos, irracionales, que no se pueden controlar. Bien, el miedo es a lo que imagina mi cabeza y no algo que está pasando realmente. Es algo de acá. Y acá vamos a empezar a hablar de lo que me han transmitido
por mensaje en las historias, y uno que apareció, esto me llamó la atención, uno que apareció mucho es miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Entonces, miedo al rechazo del otro. ¿Qué puede ocultar este miedo? El razonamiento es, atente acá quien haya escrito miedo al rechazo del otro. El razonamiento es, si me rechazan, me quedo solo. Entonces el miedo lo que oculta es que no querés estar solo, necesitas que te amen. Es peligroso cuando las personas a costa de lo que sea buscan ser aceptadas y amadas. Yo tengo eso, estoy laburando lo de las arañas. Siempre hay un origen. Siempre hay un origen, lo vas a encontrar y lo vas a resolver. Y acordate de esto, Ana. El miedo a la cosa se va con la cosa. Por eso muchas veces van a escuchar en una terapia cognitivo-conductual: ¡ay, le tengo miedo a las alturas! Y te mandan a una torre. ¿No? ¡Ay, le tengo miedo a los perros! Y te mandan a pasear un perro. Porque el miedo, para poder perderle miedo a eso, tenés que hacer eso. Tenés que estar en contacto con eso. Porque es desconocido. Tiembla Spider-Man. Bueno, che, no me hagas reír que estoy hablando del miedo. Para. No me quiero tentar. Tiembla Spider-Man. Y se me viene a la cabeza la canción de Spider-Man, Spider-Man. Bueno, a ver, ¿está ahí quienes hablaron ¿están ahí quienes hablaron del rechazo, del miedo al rechazo? Les digo de nuevo, el razonamiento es, si me rechazan, me quedo solo. Entonces el miedo lo que oculta es que no querés estar solo. Es miedo a la soledad. Necesitas que te amen. Otro dijo, miedo a la soledad. Están vinculadas, aunque no es lo mismo. El miedo a la soledad es el miedo o rechazo a estar consigo mismo. Parece ser lo mismo, pero tienen raíces diferentes. ¿Qué te pasó de grave cuando estuviste solo? El miedo al rechazo puede venir de un bullying en tu infancia, o bien el sentimiento de mamá o papá cuando quedaron embarazados de vos. O alguien de la familia y que tu mamá haya tenido miedo a perderte. A ver, la idea. El sentimiento, un pensamiento, algo hablado o charlado o no, de mamá y de papá, en el momento que quedan embarazados de vos, con respecto al aborto, la idea misma ya deja una huellita de herida de rechazo. Entonces, si alguien de tu familia, aunque no sea tu mamá o tu papá, no sea una abuela, no, ese pibe no puede nacer, mirá, sos re pendeja, no tenés que tenerlo. Y tu mamá haya tenido como miedo a que te lo saquen o que, ¿no? O angustia por sentir ese rechazo. ¿Cuántas mamás quedaron embarazadas y la echaron de la casa? Miles. Quedaste embarazada, sos la deshonra de la familia. Vete de aquí, arréglatela sola. Listo, naces con herida de rechazo. ¿Sí? Bien, o que te rechace tu papá, o que tu mamá diga, che, no era lo que esperaba, no lo quería ahora.
ya se inscribe algo, ¿sí? Paso a aclarar que eso no significa que cuando te tuvieron no te amaron. O sea, la idea de abortarte o de tener miedo de tenerte porque no sabían qué carajo iban a hacer con vos, no significa que haya un rechazo hacia vos para la eternidad. No significa que no te hayan amado. Pudo haber pasado eso, haber estado debatiendo durante 3 meses si te abortaban o no, o si querían o no ese embarazo, y naciste y fuiste el amor de la vida de tu mamá, de tu papá y de toda la familia. ¿Se entiende? O sea, pero inscripto queda algo ahí, ¿sí? Queda la información. Bien, el miedo al rechazo puede venir de un bullying en tu infancia o bien un sentimiento de mamá y papá cuando quedaron embarazados de perderte, ¿sí? La idea de alguno de abortar ya pudo haber dejado inscripto una alarma de muerte. Algo que decía, o sea, peligro, ¿no? Algo que decía, alguien no quiere que yo exista. Entonces, si vuelvo a sentirme rechazado, aparece la angustia de aquella memoria donde corre riesgo tu vida. Entonces, con el sentimiento de que hay un otro que me está rechazando, el sentimiento, que eso no significa que el otro te rechace en serio, sino el miedo a sentirte rechazado, puede venir por una memoria que no recordás, una memoria uterina de rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? El miedo te está dando la alarma de que hagas algo con esa situación, porque Pepito no te está aceptando, vos te sentís re mal porque te sentís rechazado, y aparece otra vez ahí, alguien no quiere que yo exista. ¿Sí? Entonces aparece el miedo con la angustia. Y mucha gente hace muchas cosas para no ser rechazado, para no sentirse rechazado. Entonces deja de ser ella misma o él mismo. Empieza a actuar de manera que cree que al otro le va a gustar, ¿sí? Para agradarle. Otro puso miedo a depender. Bien. Miedo a depender. Y yo preguntaría, ¿de quién dependiste y que no cumplió con lo esperado? Aprendiste a moverte por vos mismo, por vos misma, a ser independiente, pero desde un lugar evitativo. Quiero decir, evitando depender de alguien, porque ese alguien pudo fallarte. Entonces no puedo depender de alguien que ya me falló. ¿Se entiende? A veces le puede pasar a las personas que mamá falló en sus cuidados. Cuando necesitabas que esté ahí por algo, no estuvo. Tuviste que hacerte fuerte siendo pequeña y seguir adelante. Cuando, por ejemplo, se dice que tuvo que crecer muy rápido, o no tuvo infancia, o fue un adulto desde muy pequeño, o era un niño adulto, pudo haberte pasado esto, ¿no? En decir verdad, eso no existe. No hay niños adultos, sino niños cumpliendo roles que no les corresponden. A veces suele pasar que tuviste que ser la salvadora de mamá o papá, ubicándote en el lugar de madre de tu madre, por ejemplo. Cuando hay una enfermedad o mamá trabajaba mucho, ¿no? A veces una mamá se enferma o papá enfermo o la abuela enferma y tuviste que ocuparte de cosas que no te correspondían, que era más un lugar de adulto, ¿sí? De madre, de cuidado de madre y no tanto de niño, ¿no? Bien, ubicándote en el lugar de madre cuando hay una enfermedad o mamá trabajaba mucho y tenías que cuidar a tus hermanitos, una responsabilidad enorme. El miedo a que si algo les pasaba y vos ahí con ganas de jugar y que alguien, un otro, un adulto te cuide a vos de la misma manera que vos cuidabas de los otros. Digo, si esto puede resonar con vos, tal vez ese miedo a depender del otro pueda venir por ahí.
como, quiero ser quiero ser autosuficiente, ¿no? Quiero ser totalmente independiente, no quiero depender de nadie. Y todos dependemos un poquitito del otro, ¿sí? En su justa medida. Bien. Buenas a los que se fueron sumando. ¿Se puede ayudar a transmutar un miedo de los hijos en edades tempranas? Sí. Siempre que vos trabajes en vos misma con tus miedos, los vas a ayudar un montón a tus hijos. Pero vos también tenés que entender que los hijos no vienen solamente de mamá, sino también de un papá, una gran parte del árbol de mamá y una gran parte del árbol de papá. Hay ciertas situaciones que no van de generación en generación, sino que se van saltando generaciones. Por ejemplo, de abuelos a nietos, de bisabuelos a bisnietos, ¿sí? Pero siempre que vos trabajes en vos, en tus miedos, en tus cosas, es como que la información de todo el árbol recibe esa sanación, esa pizquita, ese pedacito. Capaz que haya alguien en tu árbol que comparta las mismas heridas, pero capaz que haya alguien en tu árbol que tenga esa herida, pero no tan marcada. Pero también lo ayudas a ese, ¿no? Es como que es la energía que va, o tal vez no es que de repente el otro sana porque vos sanaste, sino que a la persona le empiezan a aparecer oportunidades para que pueda sanar eso que vos estabas trabajando. ¿Se entiende? Por eso muchas veces cuando hacen terapia y empiezan a trabajar ciertos vínculos familiares, de repente empiezan todos a movilizarse. De repente llamó el primo y contó algo, de repente llamó la tía, de repente la madre hace, no sé, un plato exquisito, invita a la familia y algo dice. Siempre se empieza a mover el árbol. Por ejemplo, mi hija de 7 años le tiene mucho miedo a la oscuridad. Y bueno, es que también hay que trabajar, bueno, el miedo a la oscuridad es tal vez, cuando un bebé está dentro del útero, está todo oscuro. Y tal vez un miedo muy fuerte de su mamá, ¿sí? puede llegar a ocasionarle un miedo a la oscuridad. O que algo en la oscuridad le haya pasado, o algo que vio y ¿sí? la retrotrae a otra cosa. Pero puede ser que por ser tan chiquita venga por ahí. Hola, hola. Bueno, acá hay un par que están llorando. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Alguien preguntó, ¿cómo nos manipulan mediante el miedo? Y yo le respondo, desde el momento que decidís creerles. Vos le crees a alguien y listo, ya te manipuló con el miedo. Como nos pasó en pandemia, por ejemplo. Cuando nos pasó y nos pasa todo el tiempo, ¿no? Y me hizo recordar un escrito que tiene Eduardo Galeano y se los quiero compartir. Se llama El miedo manda. Anda, ¿no? Bueno, me sale la lacaniana de El miedo manda. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda. El poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo.
Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Y sigue, el miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo a recordar y el lenguaje tiene miedo a decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las faltas de armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones sin miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue. Miedo a lo que será. Miedo de morir. Miedo de vivir. Me emociona mucho. Es perfecto, ¿eh? ¿Qué les pasó? Piel de pollo. Gracias, Isidorito. Yo no lo escribí, ¿eh? Fue el Edu Galeano. Cuánta verdad, ¿eh? Cuánta verdad. Hacía mucho que no la escuchaba. Bueno, un buen momento para recordarlo entonces. Bien, tremendo, dice Dab. Bueno, voy a seguir. Otro comentario fue: miedo a... Miren cómo lo escribió. Lo escribió así: plata. Calculo yo que plata al dinero se hacía referencia. Igual posibilidades. Igual seguridad. Igual ser insuficiente. El igual, ¿eh? Entonces, la plata es igual a las posibilidades es igual a seguridad y la seguridad es igual a ser insuficiente. Tu miedo es a ser insuficiente. Tu miedo no es a la plata, tu miedo es a ser insuficiente. Ahora la pregunta es, ¿insuficiente para qué? ¿O insuficiente para quién? Parece ser que tu ser o la forma que adoptaste de ser no está cubriendo las expectativas de otros, de alguien más. Eso te genera inseguridad y precisamente tu inseguridad es la que no te deja ver las posibilidades con las que podés tener plata. Te lo vuelvo a decir. Tu miedo es a ser insuficiente, no a la plata. ¿Insuficiente para qué? ¿Insuficiente para quién? Parece ser que tu ser o la forma en la que adoptaste de ser no está cubriendo las expectativas de otros, o sea, de alguien más, que no sos vos. Eso te genera inseguridad y precisamente tu inseguridad es la que no te deja ver las posibilidades con las que podés tener plata. Pasamos a otro comentario. ¿Cómo evitar que el miedo nos condicione? Y yo te digo, atravesándolo. No hay manera de enfrentar al miedo a la cosa sin la cosa. No aprendemos a andar en bicicleta sin la bicicleta. Bueno, esto es lo mismo para otras cosas. ¿Cómo evitar que el miedo nos condicione?
es enfrentando el miedo, atravesar el miedo. El miedo es como una barrera que tenemos que atravesarlo. No hay otra. Porque el miedo es el miedo a lo desconocido. No es el miedo a eso que vos ya conocés. Eso tiene que ver con una mala experiencia de algo. Pero siempre se puede hacer las cosas de otra forma. ¿Sí? El miedo a rendir un examen. No todas las experiencias van a ser lo mismo. Hay que poner un poco de racionalización en esa emoción. ¿Sí? Empezar a contarte el cuento de otra manera. No todos los finales o todos los exámenes que vayas a realizar van a ser de terror. No en todos los finales te va a pasar lo mismo. No en todos los trabajos te van a cagar. No en todas las parejas te va a ir mal. ¿Sí? Vos tenés que aprender a elegir de otra manera. Tenés que aprender a hacer algo de otra forma. Tenés que racionalizar, empezar a contarte el cuento de otra manera. Acá otro comentario. Buenas. A ver, me voy a hacer. Dice miedo. Que algo salga mal y que alguien sufra. Y yo te digo, la vida no es sin fracaso. Gracias al fracaso, a los errores y a esas cosas que salen mal, escalonamos hacia arriba, crecemos y tenemos la capacidad de frustrarnos y a pesar de eso continuar. ¿Sí? La resiliencia, fracasé en esto, me fue como el culo, me reinicio y sigo, aprendo. ¿Sí? Aprendo que el horno no hay que tocarlo con la mano cuando está prendido al máximo. Entonces busco otras alternativas para poder hacerme la milanesa, no me quedo sin la milanesa. Bien. Entonces, la capacidad de frustrarnos y a pesar de todo eso, continuar. Es sobrevivir al drama, enfrentarse a la castración y ser tolerante a la frustración. No podemos ir por la vida esquivando cosas para no equivocarnos. Eso es un constructo del ego, porque cuando sos chiquita aprendiste a caminar y vos no dijiste, no voy a caminar más porque me caí una vez. Te caíste 1.000.000 de veces y así todo te paraste y aprendiste a caminar. Por eso es un constructo del ego, porque cuando sos chiquita no sabés tanto del ego, no sabés tanto de los miedos. Decís, yo quiero caminar y camino, como sea. Entonces te agarrás de todo, le pedís a tu mamá, movés las patitas, te caes 2.000.000 de veces, te rompes. Bien. Y el hecho de que alguien sufra, porque puso que algo salga mal y que alguien sufra. Que el hecho que alguien sufra es algo, y lamento decírtelo yo, es inevitable. No podemos hacer que el otro no sufra. Hay que hacerle lugar al dolor y no tenerle miedo. Darse lugar a estar como el orto, tristes y desganados. Después de todo eso, para todo eso están las emociones. Para eso están. No hay que dejar de hacer las cosas para evitar el sufrimiento. Siempre desde tu lugar podés hacer algo. Es ver qué es lo mejor que podés hacer y si no hay nada que no puedas hacer, dejar que la cuestión fluya. Creo que lo que esconden esos miedos es una forma infantil de ver las emociones. Tal vez hay mucho prejuicio en tu vida con el fracaso y la tristeza. La tristeza, la depresión, ¿sí? Llevado a su máxima potencia. Siempre es exagerado el cerebro, ¿no? El fracaso te va mal en todo. Fracasar en una cosa no significa que te va mal en todo. Pero en tu cerebro de alguna manera se inscribió de esa forma. Entonces evitas todo el tiempo el sufrimiento y la tristeza. Y después la cagás, porque miedo al decir una verdad y no te crean. Bueno, hay un cuentito que últimamente me está persiguiendo ese cuentito, y es que dice que la verdad y la mentira, supongamos que estaban nadando en el río, al desnudo, y de repente el viento se lleva las vestiduras de la mentira. Entonces la verdad le dice, bueno, yo te presto mis ropas
salí del río, vestite con mi ropa, busca la tuya y volvé. Así hizo la mentira, salió del río desnuda, recogió la ropa de la verdad, se vistió con ropa de la verdad, se fue y nunca más regresó. Entonces, la verdad tuvo que salir del río y caminar desnuda por las calles donde la sociedad lo señalaban con el dedo y le decían: ¡ay, qué horror! La gente se horrorizaba de ver la verdad al desnudo. Con vergüenza y temerosa, la verdad se oculta. Se oculta porque la gente la rechaza, no la acepta. Y ahí va por la vida la mentira vestida de verdad, siendo aceptada por mucha gente. Qué bien vestida que estás, qué linda se te ve. Bueno, hermoso, ¿no? También, no es mío el cuento, pero agradezco que salga esa verdad allí. Bueno, hay que sacarla, aunque duela, hay que decir la verdad. Pasa que mucha gente niega, ¿viste? Bueno, hacemos un comentario más. Ahora que me estoy conociendo, dice la persona, tengo miedo a dañar a otros. Ahora que me estoy conociendo, tengo miedo de dañar a otros. Y yo le digo, tal vez sea algo que no te guste de vos mismo en tu pasado. Porque el hecho de tener miedo a dañar a otro es no querer hacerlo. Y si no querés hacerlo, harás lo que sea para evitarlo. Por lo que creo que lo que te da miedo es a pedir perdón por algo que ya hiciste. Bien. ¿Vamos bien? ¿Qué les está pasando mientras escuchan esto? Bien. Podemos hacer miedo a hacer lo que no corresponde con esa verdad. Y hay verdades que pesan mucho, ¿no? Hay verdades secretas que en un árbol, si no se dicen, en un árbol genealógico, en una familia, si no se dicen, sale por algún lado, ¿sí? Y salen en forma de síntomas. ¿Cuántas enfermedades hay que vienen a decir o a destapar verdades, ¿sí? Ocultas? Antes habían muchos secretos de los que no se hablaban. Bueno, miedo. ¿A qué les suena miedo? ¿Qué pasa si corremos una letrita del lugar, 2 letritas, las intercambiamos? Nos queda la palabra medio. Y acá viene lo lindo del vivo, para que se lleven como algo positivo, ¿sí? El miedo es un medio para poder llegar a trascender, a realizar, a lograr, a proyectar, a realizar todo eso que tenemos como en un sueño, en una ilusión. El miedo a poder decir, lo logré, es el medio, ¿sí? El miedo a lograrlo es el medio por el cual vos tenés que ir para lograrlo. ¿Por qué? Porque el miedo es el medio. Donde hay miedo es porque vas por lo nuevo. Si vos vas a hacer siempre lo mismo, no hay riesgo, no hay adrenalina, no hay nada desconocido, ya lo conocés, entonces por lo tanto es siempre la misma basura, siempre la misma mierda. Corriéndote de ese lugar, buscando lo nuevo, eso que vos realmente querés hacer, es atravesando el miedo, el medio por el cual vos vas a llegar y el medio por el cual vos te vas a dar cuenta que realmente estás haciendo algo nuevo.
algo para vos. ¿Sí? Ese miedo puede ser que genere vergüenza. Sí, de hecho hay mucha gente que por vergüenza no dice a qué le tiene miedo. Pero ¿se entiende esto? El miedo es nuestro medio para llegar a un fin. Aristóteles habla del medio, habla del fin último y él dice que para llegar a un fin último necesitamos varios fines, ¿sí? Y este fin es un medio para llegar a este fin. Y este fin es un medio para llegar a este fin. Pero no tiene sentido, dice Aristóteles, si vos no tenés un fin último. ¿Sí? Supongamos, quiero tener mucha plata. Bueno, como fin último, vos decís, supongamos, vos querés tener mucha plata. ¿Qué tenés que hacer para tener mucha plata? Y yo quería estudiar la carrera de contadora, pero me da miedo porque tengo miedo a fallarle a mis padres, a que me vaya mal en la carrera. Bueno, atravesá ese miedo porque es tu medio para que el día de mañana, cuando te recibas, puedas trabajar. Bueno, te recibís, trabajás. ¿Para qué trabajás? ¿Ese era el fin? No, ese fin, que te recibas y que tengas ese trabajo, es un medio para llegar a tener plata, a tener clientes, a tener plata y generar. Bien, cuando tenés plata, la plata es un medio para llegar a qué fin. Y Aristóteles dice que todo eso no tiene sentido si no tenés un fin último. ¿Para qué querés la plata? ¿Para qué? Y así con todo. Entonces el miedo es bienvenido, porque nos dice, vas por un buen camino, vas bien por acá. ¿Sí? Es algo desconocido. Es una buena señal el miedo. Es una buena señal el miedo. Muy bien, señor. Entonces, un medio para otro fin. Aristóteles siempre dice que necesitamos un fin último, un fin para otro fin. Es el medio para llegar a otra cosa, una meta, un sueño, un proyecto. Y acá nos podemos de alguna manera asociar a la valentía y decir, soy valiente, pero no sos valiente porque no tengas miedo. Sos valiente porque a pesar del miedo, te sostenés en esa meta, te sostenés en ese sueño, te sostenés en ese proyecto. A pesar del miedo, vos lo atravesás y seguís. Esa es la verdadera valentía. A pesar del miedo de decir una verdad y ser rechazado, me atrevo a decirlo. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Con esto finalizaríamos lo que les preparé para hoy. Habían muchas cosas que se repetían, así que traté de condensarlas, ¿sí? La gente que escribió miedo a qué o que hizo preguntas. Y bueno, con mucho corazón les contesté a cada uno. Así que si quieren hacer algún comentario, algo que les resonó, que no les resonó, que les gustó, algo que quieran preguntar. ¿Les gustó? Ustedes esperaban un vivo que diga, el miedo es malo,
Elimina el miedo de tu vida. No vayas por el lado del miedo. Si hay miedo, déjalo. Es una alerta. Salí de ahí. No. Persistí ahí. A no ser que el miedo esté y vos persistas ahí y te esté haciendo daño. Entonces ese es el miedo de supervivencia, no es el miedo de que algo bueno está por suceder. ¿Se entiende? Lo digo generalmente en, no sé, en las relaciones humanas donde hay maltrato y miedo, ¿no? A mí me quedó claro lo que pregunté. Genial. Agradezco el tiempo y sabiduría que nos convidaste a cada uno. Bueno, gracias por estar ahí, gracias, en serio. Me gusta mucho, mucho, mucho compartir. Hermoso vivo del amor, dice. Spider-Man, Spider-Man. Las fobias son miedos extremos. Vivimos con miedo a todo, ¿se dieron cuenta? Bienvenido miedo. Si sé que honro mi vida con este miedo. Es que el miedo está para que vos sobrevivas, ¿sí? El cerebro te prepara para eso. Entonces evita todo el tiempo que vos pases por esa mala experiencia que ya pasaste, por esa mala experiencia que pasó tu ancestro. Te ayuda a detectar cuando estás haciendo algo nuevo, ¿sí? Siempre hay que hacerse la pregunta, ¿qué hay detrás de este cuento que me estoy contando? Si vos decís, bueno, quiero realizar este proyecto y cuando estoy a un paso de lograrlo, estoy cagada hasta las patas y tengo miedo, preguntante, ¿cuál es el cuento que te estás contando? Y si tiene que ver con lo nuevo, es porque es por ahí. Ese miedo es el medio. Gracias, Shi, me ayudó un montón. Tu devolución me hizo entender de dónde venía mi miedo. ¡Wow! Genial, Caro. Qué lindo. Bueno, me encanta. Me resonó cada cosa que han compartido. Buenísimo. Buenísimo, Kyoshi. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias por decirlo. El miedo o te paraliza o te hace contraatacar o te hace huir. Es instintivo, ¿sí? El miedo no está ahí para que no le des pelota. El miedo está para ser escuchado y analizado y saber de dónde viene, ¿sí? El miedo no es malo. Es malo vivir habitando ese miedo. Que no sea una emoción que habita en nosotros, sino nosotros estando habitando el palacio del miedo. Porque se termina transformando en una historia de terror. Miedo a una persona con la que convivís, miedo a salir a trabajar, los ataques de pánico constantes, la ansiedad social, ¿sí? Todo eso me resonó, eso ya lo vi. El cuento de Galeano, hermosísimo, me emocionó. Es hermoso, es hermoso. Yo cuando leí esa pregunta me llevó ahí. El miedo a vivir. El miedo a vivir. Que suena muy a depresión, ¿no? El miedo a vivir. Es el no encontrarle sentido a la vida. Y si el sentido es el fin último, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el fin último? No sé si habrán leído ese libro, pero ¿qué piensan que dice Aristóteles sobre el fin último? ¿Cuál es el fin último de los fines, de los medios? ¿Qué piensan? ¿Está bien contraatacar? Con todo de golpe, patear el tablero de vuelta. Muy buena pregunta. Hay quienes, por miedo, maltratan mucho y contraatacan, porque el contraataque no es al miedo mismo, sino es al otro, ¿sí? Por ejemplo, el narcisista
que no tiene empatía, que le importa solo a sí mismo. Tiene miedo a que el otro no lo vea, que el otro no lo registre, que el otro elija a otra persona. Tiene miedo a que el otro tenga una vida propia, básicamente. Entonces no ataca a ese miedo, no contraataca ahí, sino ataca a la pareja, ¿sí? El narcisista, por eso te digo, es que el contraatacar es o vas en contra del miedo o vas en contra de la cosa, ¿eh? Y por ahí no es la idea ir contra la cosa, porque acuérdense, la cosa no es lo que te daña, sino es el cuento que te haces de lo que esa cosa puede generarte en vos. Disfrutar la vida, vivirla, dice. El amor, bueno. Y si vos disfrutás de tu vida, la vivís y tenés amor, ¿qué estado podría estar representando eso? Dice Aristóteles, después de todo, el fin último es la felicidad. Todo lo que buscamos es ser felices, todo el tiempo. Si tenemos paz, si tenemos amor, si disfrutamos la vida, somos felices, así. Estamos en el estado de felicidad. Entonces, nuestro fin último, estamos todo el tiempo luchando para ser felices. Queremos la pareja perfecta, el trabajo perfecto. Todo lo que queremos hacer es ser felices. Lo que pasa es que no sabemos cómo carajo, si nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó a ser feliz. Nos enseñó la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos enseñaron a defendernos, a atacar o a defendernos. Bien animales, ¿viste? Muy instintivo. Protegernos también. Claro, cuando ponele que vos tenés una pareja golpeadora, ante el miedo a esa pareja golpeadora, vos buscás un recurso para huir de ahí. Y entonces el miedo está operando, ¿sí? Está operando sanamente. Cuando el miedo opera y vos te quedás, y vos te quedás, y vos te quedás, te acostumbras al miedo, te acostumbras a la queja, te acostumbras a sentirte menos, te acostumbras a que ya no sos espontánea, ¿sí? Cuando hay mucho miedo, las defensas inmunológicas bajan, entonces también te enfermas, bajas de peso, o sea, pasan un montón de cosas, no descansas bien, ¿sí? Cuando uno vive con constante miedo. El miedo no es malo siempre en tanto lo escuchemos y hagamos algo con eso. Si el miedo persiste es porque hay algo que no está funcionando bien, es insano, ¿sí? Genera el trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ver con estar con miedo todo el tiempo. Es como quiero que venga ya el futuro, es como o no quiero que venga nunca, o estar pensando todo el tiempo en cómo evitar ciertas situaciones o cómo generar ciertas situaciones, pero todo quedó en lo mental. Cuando alguien tiene mucha ansiedad es porque no se atreve, no hace. Cuando haces, cortás con el miedo. Vos aprendés a andar en bicicleta con la bicicleta. No aprendés a andar en bicicleta andando en monopatín, o corriendo, o caminando con las manos. Aprendés a andar en bicicleta con la bicicleta. En mi caso, no sé si es miedo o ser valiente una vez más. Y habría que ver, capaz que si decís una vez más es porque ya te pasó. ¿Qué aprendiste de esa primera vez que hablaste y fallaste? Fallaste, en realidad algo salió mal y que ahora podés tomar esa experiencia para no volver a pasar por lo mismo. La idea cuando las cosas se repiten es que algo hay que modificar.
La repetición viene a decirte que hay algo que estás haciendo repetitivamente y no estás haciendo nada nuevo. ¿Cómo evolucionás? ¿Cómo creces? ¿Cómo vivís? ¿Cómo disfrutás la vida si siempre estás haciendo lo mismo? Hay que atreverse. Hay que atreverse. Para obtener resultados diferentes, hay que hacer las cosas distintas. Si siempre estamos con la misma fórmula, vamos a obtener los mismos resultados. En cambio, si hay algo que podés modificar de la fórmula, el resultado va a ser diferente. ¿Sí? Bueno, ¿hay algo que les gustaría que les diga, que les cuente? ¿Se escucha la musiquita de fondo? Es un pianito. Fíjate qué de diferente puedes hacer en esa toma de acción, ¿no? Uno dice, ay, tengo miedo de hablar, no quiero hablar, no le quiero decir a mi jefa que me tiene que pagar lo que me debe, no le quiero decir porque tengo miedo a quedarme sin empleo y porque no, empieza el pensamiento, ¿no? Un pensamiento te lleva a otro y otro te lleva a otro y te lleva a otro y tu cuerpo se está predisponiendo porque el cerebro no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Entonces vos te haces toda una película y tu cuerpo, toda tu fisiología se transforma, se prepara, ¿sí? Se prepara para estar alerta ahí a la amenaza, a ver qué hago con esto. Entonces, quien no se está animando a hablar con la jefa por miedo a perder el trabajo, a reclamar sus derechos, va a tener que tomar acción porque es la única manera. Después de todo, capaz que no te conviene tener un trabajo donde no te pagan. ¿Por qué vas a tener miedo de perder ese trabajo? ¿Qué esconde ese miedo? ¿Que no vas a salir por otra cosa? ¿Que tal vez por fin puedas conseguir lo que vos querías y tener miedo a esa sensación? Que ustedes pónganse a pensar esto. Imagínense, todos imagínense cómo sería esa situación perfecta de felicidad, pero flasheala, o sea, tirale con todo a esto. Pensá cómo sería todo armonía y paz y amor en tu vida, abundancia, felicidad, el goce, el disfrute. ¿Cómo sería todo perfecto? ¿Cómo sería tu mejor versión en ese estado? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te lo imaginás? Y decime si no empezás a sentir como una cosita. Como que, ay, te empezás como a poner inquieto. Aparece el miedo. ¿Y quién te dice que eso no lo vas a poder hacer? ¿Quién? Solo la idea de no saber cómo es la sensación verdadera de que eso suceda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miedo a la dependencia. Bueno, ¿por qué? ¿No? Empezar a racionalizar ese miedo. Después de todo, todos dependemos un poquito del otro. En esta sociedad, somos seres sociales, no individuales. Siempre vamos a depender un poquitito del otro, de la mirada de un otro. Pero cuando, como todo, ¿no? Cuando eso es exacerbado, es exagerado, es en demasía, ahí está la cagada. Porque ahí termina siendo perjudicial para nosotros. Entonces el miedo te puede salvar la vida o te la limita. ¿Viste? Y hay un punto ahí. Y en ese punto es donde vos tenés que sostenerte, mirar, observar, analizar. ¿Sí? ¿Qué tan malo puede ser que vos dependas de un otro y que me falle? Y que el otro piense que yo no puedo. ¿Y por qué? ¿Por qué no te podrías mostrar vulnerable? ¿Cuál es el problema?
¿Por qué siempre nos tenemos que mostrar como los que podemos todo? ¿Por qué siempre nos tenemos que mostrar como sin tristeza, sin miedo, sin enojo? ¿Por qué no se muestran un poquito más vulnerables? Tal vez eso va más en coherencia con ustedes mismos. En el momento donde más de dependencia tenemos es cuando nacemos. Sí o sí un otro nos tiene que sostener. Sí o sí. Si no, está la muerte. Algo bien tuvo que haber salido. Algo bien se tuvo que haber generado. ¿Sí? Algo pasó que hizo que vos estés hoy acá. Algo operó. Tal vez no fue mamá. Tal vez fue algo que nos dijo el vecino. Tal vez fue, no sé, una maestra en la escuela. Tal vez algo que nos dijeron. Tal vez algo que nos regalaron. Algo operó. En ese momento de extrema dependencia es un bebé. Un bebé que depende de ser alimentado. Porque ya no está dentro de la panza. Ya no es que se queda ahí quietito y recibe todo. Recibe la info, recibe los nutrientes, recibe todo. Ahora tiene que llorar para poder tomar la teta. Llora, alguien lo tiene que sostener, calmar, mirarlo, acariciarlo y darle la teta. Alguien lo sostiene, alguien lo levanta, alguien le habla. Hay una dependencia. El bebé no aprende a caminar solito. Hay alguien que lo sostiene, hay alguien que lo mira. Hay alguien que le dice, vos podés. Algo de eso operó para que vos estés hoy acá. Pero hay algo en esa operación que se corrió un poquito del lugar. Y ahí se corrió un poquito del lugar y se rajó la tela, ¿no? Como se tironeó y se hizo un agujerito. Tengo el corazón con agujeritos. Entonces, en esa dependencia, que la tenemos hasta la adolescencia, algo pasó. Pan triste me decían. ¿Por qué pan triste? Eso me acuesta. Me acuesta el verme vulnerable. O sea, vos te ves vulnerable y te acostás. Te acostás a dormir. No te querés ver. No te querés ver vulnerable. Es necesario. Es honesto. ¿No? No es que vas a ir por la vida llorando y contándole a todos tu drama. Pero sí es decir, bueno, no puedo con todo. O hoy me duele algo. Hoy me duele el alma. Me cuesta, sí, Verito, sí, lo entendí. Cuando a veces en las parejas pasa mucho, ¿no? Como el poder, esta cuestión de querer tener la razón, esta cuestión de tenés que hacer esto porque si no te voy a dejar de amar o me vas a cansar, como esa amenaza permanente de me voy a ir de tu vida. Como que en algún momento está bueno que los dos se muestren vulnerables, ¿no? Como, bueno, tengo mis fallas frente a esto. No tolero ver las zapatillas tiradas en la convivencia de una pareja, ¿no? Digo, voy a mostrar vulnerable ante esto. No es que vos lo estés haciendo mal, sino que a mí me afecta que vos convivas de esta manera. Y eso está bueno porque habla de la honestidad de uno. Y a veces uno se miente a sí mismo, ¿no? Entonces, la mentirita vestida de verdad se ve muy bonita, pero es una mentira. Entonces, podemos mostrarnos ante el mundo. Encima ahora las redes sociales es eso, ¿no? Es mostrar algo que tal vez no sos. Tal vez es
lo que deseas. Y está buenísimo que lo pongas en práctica, pero que no quede solo en una imagen, que puedas hacer más por eso, ¿no? Entonces, entender que el poder lo tenés vos. Si vos se lo das al miedo, el miedo no te va a dejar avanzar, porque el miedo le dice al cerebro, che, mira, esta piba quiere algo nuevo, no se lo vamos a dar, porque vamos a hacer todo lo posible para evitar eso. Porque lo nuevo lleva a la pérdida. ¿Qué pierde? Cuando empezamos a hacer algo nuevo, cuando hacemos algo para nosotros, ¿qué perdemos? Muere nuestra versión anterior. Mueren creencias que nos limitaban. Perdemos un pedacito de ego. Perdemos el miedo. Porque para avanzar, si hay miedo y lo atravesamos, el miedo después se pierde. ¿Sí? Y fíjense que, miren esto, cuando uno racionaliza el miedo, puede ayudar a enfrentar el miedo y atravesarlo. Un ejemplo de eso es las personas que les encantan las películas de terror, que sienten un cagazo al verlas, pero que les genera placer. ¿Por qué? Porque ¿les gusta el miedo? Sí, pero porque saben que eso no es real. Tal vez sudan, tal vez tiemblan, tal vez se asustan cuando las películas de terror de repente hacen y aparece el monstruo y todos hacemos ¡la puta madre! Ahí está operando algo en el cerebro que ¡ay, qué bueno, te asustaste! Bien, porque sabemos que no es real. Ahora sale algo de la pantalla, sale el monstruo de la pantalla y nos cagamos hasta las patas. Entonces, poder racionalizar, contarte el cuentito de otra manera, te va a ayudar a que vos lo puedas atravesar. Mi nombre tiene miedo y apellido, gracias a Dios. Bueno, guarda con el trono que le estás haciendo. Si tu miedo tiene nombre y apellido, bueno, ojo con las enfermedades de la sangre. Cuando el miedo tiene que ver con el miedo o el rechazo, tiene que ver con algo consanguíneo, con un pariente, ¿sí? De sangre. Las enfermedades tienden a aparecer en la sangre, ¿sí? Las autoinmunes. Por ejemplo, la fibromialgia. Es el dolor en todo el cuerpo, ¿no? ¿Le pusiste nombre y apellido a tu miedo o es el miedo a una persona? Porque acordate que no es la cosa, sino el miedo de la experiencia que vos tengas con esa cosa. Entonces, si es a una persona, no es a la persona que le tenés miedo, sino el miedo es a lo que esa persona pueda generar en vos. Lo que esa persona pueda hacer en vos. Eso dice, claro. No es el miedo a la persona. No es el miedo a la cosa, sino la experiencia que tengamos con esa cosa. No es el horno, no es el horno prendido. Es la experiencia de que me quemé tocando el horno. ¿Se entiende? Entonces, ¿vas a seguir sin hacerte la milanesa porque te quemaste una vez? No. Racionalízalo y pensá que a veces puedes tocar el horno y estar apagado. A veces puedes agarrar el horno con un repasador y te puedes hacer una rica milanesa. Entonces, el fin último era comerte esa rica milanesa que te da felicidad. Ven como todo nos lleva a la de felicidad siempre, ¿no? El fin último es la felicidad. Entonces, si el fin, el medio para otro fin, te va a llevar a la felicidad, hay que atravesarlo. Si tu fin último es la felicidad de comerte una rica milanesa, hay que atravesar y contarte el cuento de otra manera.
pero abrir esa tapa del horno, prender el horno. ¿Vas a sentir miedo? Tal vez. Pero hay que hacerlo. Cuando quedamos embarazadas, nos llenamos de miedo. Miedo que vos decís, no puede ser. Antes de irte a dormir, de ir a dormir, te fijás si tu hijo respira. Decime si no lo hace. Cagazo, ¿no? Pero vos cuando dormías con tu papá no te acercabas a ver si respiraban. No te acercabas a ver si respiraba tu hermano, tu hermana, el perro. Lo haces cuando sos mamá, porque te llenás de miedo. Y así todo no decís, bueno, que vuelva a la panza porque me estoy recagando hasta las patas con esto. No, lo seguís criando. Y tenés miedo que lo dañen en la escuela y lo llevás a la escuela. Tenés miedo que se caiga el tobogán, pero lo llevás al tobogán. Porque la felicidad de tu hijo no se compara con nada. Y te da miedo, no sé, que vea, no sé, que haga algo nuevo, que aprenda a andar en bicicleta. Te da cagazo, pero le comprás la bici, le pones la ruedita y decís, algo vamos a hacer con esto. Y sos un medio para el fin último, que es la felicidad de tu hijo. El miedo va de la mano a la venganza. A ver, para arriba que dice, gracias. El miedo va de la mano a la venganza. No sé si es esa la palabra. Estoy casi hablando sin pensar. Que viva del otro lado del mundo. El miedo va de la mano de la venganza. En tu caso, digamos, ojo con la venganza, porque significa que hay algo que no dejaste ir. No solo que te dañó, sino que buscas devolvérsela. O sea, tenés lo mismo que el otro que te dañó, pero al revés. Es lo mismo. ¿No? No es el otro, sino la experiencia que tenemos con ese otro. No es la persona, es la vivencia que tuviste con esa persona. ¿Sí? Entonces cuando uno puede perdonar, sanar y todas esas palabras bonitas, en realidad lo que hace es transmutar. Dejar de sentir eso que estaba sintiendo con el hecho mismo, racionalizarlo, resignificarlo y seguir adelante. No te quedas atrapado. No lo dejas atado a vos. El problema, sea lo que sea, llevarlo a cualquier aspecto de la vida. Por eso digo que estoy hablando sin pensar. Bueno, ¿cómo es que dice? Soy donde no pienso, dice uno. Ay, ¿cómo se llama ese que dijo? Soy donde no pienso. Que es lo contrario a pienso, luego existo, ¿no? Soy donde no pienso. Y sí, porque donde pensás aparece el ego. ¿Vieron que dicen que los borrachos dicen la verdad? Es porque hay la barrera de represión se baja y aparece la verdadera persona, digamos. Entonces empieza a hablar, ¿no? Aparecen todas sus verdades. Porque el borracho no piensa, dice, no hay filtro. ¿Se entiende? Hubo una época que se usaba mucho el vino, los romanos, se utilizaba mucho el emborracharse. ¿Por qué? Porque había una virtud que se tenía muy en cuenta y era que si vos eras de la misma manera borracha que sobria, es porque eras de confiar. Ahora, si vos modificabas mucho tu forma de ser, estando borracha, estando ebria y que sobria, entonces no eras de fiar. Si vos cambiabas tu forma de ser y de repente, entonces para el rey eso no iba, ¿no? Por eso también se emborrachaban mucho.
Entonces, era una linda virtud de alguien que permanecía siendo igual borracho que sobrio. Era una persona de confiar. Está bueno, ¿no? Ahora vamos a ir por la vida emborrachando gente por miedo a que nos traicionen, por miedo a que nos abandonen, por miedo. Y emborrachamos a todo el mundo. ¿Qué piensan de eso? Si te pones a pensar sobre tu miedo y te empezás a hablar sobre eso, hay un gran porcentaje del miedo, ¿no?, que disminuye. ¿Ustedes que confiar? Sí. Sí. Y con el que desconfío le doy una oportunidad. También me llevo unos chascazos en el ojo. Sí. Sin ir más lejos, hoy una persona a la que confié, falta sesión y no. Y esas cosas, ¿viste? Confiar tiene su precio. Pero vivir desconfiando tampoco es vida, ¿no? No está bueno. Lacan. La repite el Rolón. Soy donde no pienso. Buena, la lacaniana. Soy donde no pienso. En realidad Lacan lo tomó de otra persona. Pero bueno. Lacan era muy estudioso. Lacan te sabía... él era parisino. Y en París hay muchas culturas. Entonces él siempre ponía a investigar todo. El tipo terminó escribiendo sobre topología, sobre música, sobre arquitectura, y él encontraba en el psicoanálisis en cada una de esas cosas. Entonces te volvía loca, vos lees un libro de Lacan y no sabes dónde estás parada, porque siempre estás citando o haciendo referencia a otros autores. Era muy estudioso. Y también era muy le gustaba mucho la saqué de Rolón. Ajá. Me olvidé que iba a decir. Era mucho de leer a los griegos también. Se leía todos los mitos, todo. Los dioses. Y bueno, el complejo de Edipo empieza por, en realidad no lo toma, Lacan lo toma, pero en realidad quien habla de eso es Freud, por primera vez, y él toma el mito de Edipo para explicar cómo funciona en la mente humana el complejo de Edipo. ¿Se entiende? Pero en realidad Edipo es un mito, ¿sí? Es un cuento. Entonces el cuentito que tenemos ahí en la infancia, que es bastante parecidito, y con eso vamos arrastrando por la vida. El complejo de Edipo, el complejo de Electra también. Y los mitos son utilizados para poder explicar una verdad que no se puede explicar. Una verdad o, no sé, algo. Eso que no tiene forma de explicarlo de otra manera, bueno, para eso sirve el mito, ¿no? Es una simbología de cosas que querés explicar. Entonces, ¿cómo explicamos el cuentito que sucede en el complejo de Edipo? Y la nena está enamorada de papá, entonces se siente traicionado por él si tiene un hijo con la madre, porque la nena quiere tener un hijo del padre. Como, obviamente, vos lees eso y no querés estudiar psicología en tu reputa vida, pero en realidad es un cuentito para explicar otra cosa. ¿Se entiende? La niña quiere matar a su madre. No la quiere matar, la ama, ¿no? Pero hay algo que se intenta explicar desde ese mito. Bueno, las elecciones de pareja, la castración. Es como, ¿cómo explicas eso?
necesito explicarlo con... Y aparecen los griegos ahí siempre. Bueno, gente, tengo que llevar a mi hija a dormir. Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Vuélvanlo a escuchar, si quieren. Espero que se haya escuchado bien, a pesar del cansancio que tengo. Y atrévanse. No les voy a decir no tengan miedo. Les voy a decir, tené miedo y atravesalo. Utiliza ese miedo como un medio para cumplir con otro fin. Seguí deseando. El deseo es constante, es nuestro motor de vida. No te quedes sin desear. No te quedes sin miedo. Utilízalos a tu favor. Besote enorme y nos vemos la próxima. Gracias, 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 gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí. Me encantó. Me encantó que hayan compartido tanto y me gustó que hayan participado. Eso está buenísimo. Hace muy rico un vivo con ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima. A ver qué temática se vendrá la próxima. Hay quienes me estuvieron pidiendo sobre abuso infantil, así que vamos a ver sobre abusos. Descansa, así empiezas bien el día. Dale. Besote. Besote Na, besote Vero, besote Lili, besote Caro. ¿Quién más me saluda? A ver, yo tiro besotes. ¿Quién era? Susana Mejime. Pido un saludito para mi amigo. Pido un saludito para mi hijo que me está mirando por TV. Bueno, les mando un beso grandote. Que tengan una feliz y hermosa noche. Adiós. Gracias igualmente.